¿Qué tal si das un fuerte aplauso al Señor? Segunda de Reyes capítulo 4, verso 11. Dice así este versículo: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Que Dios bendiga esta palabra. ¿Se animan a leerla conmigo todos juntos? Dice así: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Saben? Si vamos al versículo 8, el título es Eliseo y la tsunamita. Esta mujer era una mujer de Sunem. Es como decir Eliseo y un barilochense, por ejemplo, ¿sí? Esa era esta mujer, una mujer que vivía en Sunem, ¿sí? Esta era una mujer que provenía de la tribu de Isaacar, ¿sí? Y los de la tribu de Isaacar, dice la Biblia y cuenta la historia, que no eran muchos como la tribu, no sé, de Leví, de Judá o de Benjamín, que eran 200,000, 300,000 cuando ahí los cuentan. Ellos dicen que eran poquitos. Cuando los llamaban a la guerra iban 200, 300 solamente. Pero eran muy respetados por todos. ¿Por qué? Porque los de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos de Dios. Diga conmigo, tiempos de Dios. Cuando venían los de la tribu de Isaacar, dice que todos se abrían paso, camino para que entren ellos. Porque eran personas entendidas, eran sabios en los tiempos del Señor. Y mira lo que dice el verso 8 para que me acompañes en la escritura con esta palabra. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. No sé cuántas veces habrá pasado Eliseo a almorzar o a cenar a la casa de esta tsunamita. Pero cada vez que esta mujer importante se enteraba que Eliseo iba a pasar por su región, ella lo invitaba a la casa a almorzar. Esta mujer era entendida en los tiempos de Dios. Ella sabía que Eliseo tenía algo de parte de Dios. Y tenía razón, porque Eliseo cargaba la unción que le había sido dada por Elías. Él tenía la doble porción del Espíritu Santo. Esta mujer, en otras palabras, tenía hambre de Dios. Y cuando yo leí este versículo, que muchas veces lo he predicado, venía a mi corazón de que así también pasa en la actualidad muchas veces. Vemos que Dios viene a un lugar, pero solamente Él se ha quedado por un instante, Él se ha quedado por un almuerzo, se ha quedado por el tiempo de una cena y después se va. Y así la iglesia se ha tratado de mantener con pequeñas porciones de lo que Dios puede darnos, de lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Yo escribía acá y le colocaba con visitaciones esporádicas, con visitaciones de tiempo en tiempo. Es lo que vivió esta mujer. Pero me impresiona porque el verso 9 dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Le dice a su esposo: sabes, este no es un profeta más, este no es un predicador más. Cada vez que viene entiendo que es varón santo delante de Dios. Y esta mujer empezó a provocar hambre en su vida, empezó a provocar sed de Dios. Y mira lo que dice el verso más adelante. Le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Yo puedo entender a través de esta palabra que el Espíritu Santo jamás se va a quedar en un lugar si no tenemos un aposento para Él. Él jamás se va a quedar a reposar en un lugar, en una vida, en una familia, en un ministerio, en una ciudad, si Él no encuentra un aposento
para él dónde quedarse. Mira lo que significa aposento. Se refiere a lugares especiales donde se podía dormir y tener un momento de intimidad con Dios. Eso significa aposento. Era lo que le estaba enseñando Jesús a sus discípulos. Dice: cerrada la puerta, entra en tu aposento alto, porque siempre los aposentos estaban en el segundo piso. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a tener un aposento. Si ellos tenían un aposento, el Espíritu de Dios iba a permanecer en sus vidas. Cada vez que en la Biblia aparece una mujer, siempre va a ser simbología de la iglesia. Siempre que en la Biblia aparece una mujer, es simbología de la iglesia. Y aquí hay algo tan importante, porque dice que esta mujer tenía un marido, ya era un hombre adulto, ya era un hombre viejo. Y esa representación de ese marido representa a la religiosidad, representa la religión, representa la esterilidad. Porque si tú sigues leyendo más adelante, esta mujer nunca había tenido hijos. Y aquí vemos dos realidades de la iglesia. Aquí vemos dos realidades en las personas. Aquellos que tienen hambre por Dios, aquellos que quieren ser bendecidos por parte de Dios, y aquellos que viven en la comodidad y en la muerte religiosa, que es aquella que no da frutos, que es aquella que no tiene hambre de Dios, que es aquella que no quiere ir más por las cosas de Dios. Y esta mujer le refiere y le dice: ¿sabes? ¿Por qué no hacemos un aposento que tenga una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando Él venga, Él se quede a dormir? Esta mujer no le estaba tirando una idea, le estaba diciendo: ¿sabes? Es necesario que hagamos reformas. Diga conmigo: reformas. Reformas en nuestra casa. Vamos a tener que empezar a tirar paredes. Vamos a tener que construir una habitación. Vas a tener que comprar ventanas. Vas a tener que esmerarte, porque así como estamos, Él no se puede quedar. Él solamente puede venir a almorzar, a cenar con nosotros. Pero hace falta un aposento. Así yo puedo ver a muchas familias, a muchos ministerios. Él viene, nos toca, nos visita, pero Él no se puede quedar a nuestra familia. Él no se puede quedar a nuestra vida. Él no se puede quedar a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay que hacer reformas, hay que hacer cambios, hay que empezar a buscarlo, a esmerarnos para que Él se quede. Esta mujer recalca 2 veces que se esmeró, que fue solícita en lo que quería con el hombre de Dios. Necesitamos hacer reformas en nuestra vida. Necesitamos buscar al Espíritu Santo. Mira, yo quiero invitarte ahí al libro de Cantar de los Cantares, del 1 al 4. Mira lo que dice la palabra. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. La busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. La busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siebras del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Aquí en Cantar de los Cantares muchos creen que se habla del amor, y es una realidad entre la doncella y el rey. Pero en realidad está hablando de la relación que tiene que tener la iglesia con Dios. Esta mujer se despertó en la mañana y no estaba su marido, no estaba el rey. Y dice que ella se levantó a buscarlo por la ciudad, se levantó a tratar de encontrarlo. Y cuando lo encontró, dice lo así. La palabra asir viene de tomar, viene de agarrar. Dice: hasta que lo metí en la cámara de mi madre.
Lo metió en la habitación. Este es el tiempo donde tenemos que atrapar al Espíritu de Dios. Este es el tiempo donde tenemos que conquistarlo, hacer cualquier cosa para que Él se quede. Pero yo he entendido a través de esta palabra que sin cambios, sin reformas, Él no se puede quedar. Yo me acuerdo que cuando fui la primera vez a Colombia a recibir esa unción, yo recibí esa unción sobre mi vida y la reunión cuando llegamos fue tremenda, fue preciosa. Pero con el tiempo empecé a perder todo lo que había ido a buscar. ¿Por qué? Porque yo después al tiempo entendí que tenía que hacer reformas. Habían cosas que hacían que la unción se pierda. Habían cosas que hacían que el Espíritu Santo se aleje. Tuve que empezar a hacer reformas en mi vida. De cómo pensaba, de cómo hablaba, de la manera que me tengo que acercar a Él. Cómo tengo que empezar a relacionarme con Él, hacer cambios en mi matrimonio, hacer cambios en mi familia, hacer cambios en mis hijos, hacer cambios en mi hogar, hacer un aposento, una habitación más para poder estar en la presencia de Dios. Seguramente estás aquí hoy. Yo vengo a decirte, necesitas hacer reformas en tu casa. Necesitas hacer reformas con tus amistades. Necesitas hacer reformas dentro de tu matrimonio. Necesitas hacer reformas dentro de tu familia. Necesitas hacer reformas dentro de tu entorno. Aún dentro de tu corazón necesitas hacer reformas para que Él se quede en nuestro corazón, para que Él se quede en nuestras vidas. Busqué al que ama mi alma y lo así y lo metí en las cámaras de la que me dio a luz, de su mamá. Así yo puedo entender que la tsunamita logró meter al hombre de Dios en su casa. Lo buscó, fue insistente, lo buscó y lo metió. Y él pudo dormir allí. Seguramente no sé cuánto tiempo habrán estado trabajando, 3 o 4 meses, no sé cuánto. Pero hicieron reformas en el hogar. Y cuando lo invitaron nuevamente, no solamente fue para un almuerzo, sino para que se quede varios días en su casa. Y aquí hay una gran revelación, porque ella dice: yo quiero que en ese aposento haya cama, mesa, silla y un candelero. ¿Sabes? La cama representa el reposo. Estar en la cama representa restauración. Y tener una cama en un aposento representa intimidad con Dios. Cuando hay un aposento en una casa, va a haber reposo. Diga conmigo: reposo. Va a haber restauración. De cualquier cosa que te suceda, si el Espíritu Santo logras tenerlo en tu vida y en tu casa, Él te va a restaurar de cualquier cosa. Y va a haber intimidad con Dios. Lo siguiente que dice el texto es que va a haber una mesa. En la mesa se comparte el pan. Es por eso que dice allí la palabra en Apocalipsis, que aquel que viene a mí se sentará en mi mesa y cenaré con Él. Él va a entregarnos ese pan de vida. Él va a hablarnos. Vamos a sentarnos con Dios. ¿Dónde pasa eso? En un aposento. Lo tercero que le dice que va a haber ahí en ese aposento es una silla. Y la silla es símbolo en la Biblia de autoridad. Es cuando Él se sienta en un lugar. No hay nada más que pueda gobernar en esa casa. La silla representa autoridad. Y lo cuarto que me impacta es que dice: va a haber un candelero. Ese candelero que alumbra da a entender que va a haber aceite, porque en la antigüedad con aceite se prendía el candelero, la lámpara con aceite. La lámpara significa aceite propio. La lámpara significa una unción propia. Cuando alguien tiene un aposento en su vida, estas 4 características vienen sobre esa persona o sobre un ministerio. Viene restauración,
Viene ese pan, esa palabra que nunca va a faltar. Va a haber autoridad en esa persona o en ese ministerio. Y también va a haber una unción propia sobre esa persona o ese lugar. Necesitamos un aposento. Yo no quiero solamente reuniones gloriosas de tiempo en tiempo. Yo quiero que Él se quede conmigo todos los días. Yo quiero que cada reunión aquí en Avivamiento sea gloriosa por la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos un aposento. Necesitamos al Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios más adelante. En el verso 12 de Segunda Reyes dice: entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. ¿Saben lo que yo he visto en muchos tiempos? Es que muchos vienen a la iglesia por una conveniencia propia. Muchos vienen a la iglesia aún a recibir la unción de Dios porque quieren ser prosperados, porque quieren ser sanados, porque quieren ser restaurados. Y cuando consiguen eso se van, se alejan de Dios. Pero me impresiona porque esta mujer, esta tsunamita, le dije: ¿sabes? Yo no quiero estar delante del rey, yo no quiero estar delante del general, soy una mujer importante, vivo en medio de mi pueblo. Esta mujer, al responderle así, le está dando a entender que lo único que ella quería es estar al lado del ungido de Dios. Lo único que esta mujer quería era ser llena de la presencia del Señor. Que cada vez que vengamos a la iglesia, nuestro anhelo solamente sea estar en la presencia de Dios, ser lleno de su presencia, tener hambre por Él y nada más. Entonces Él allí empieza a ver tus necesidades. Esta mujer tenía una gran necesidad, pero su necesidad primera era estar cerca de Dios. Su segunda necesidad era que ella no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y el criado de Eliseo le dice: esta mujer no puede tener hijos. Y el profeta soltó una palabra, le dijo: el otro año, en este mismo tiempo, tú abrazarás un hijo en tus brazos. Y la tsunamita le dice: por favor, no te burles de mí. Estaba tan, ella quizás en su mentalidad, quizás había probado con tantas cosas, que no quería que nadie más se burle de ella, que no quería que nadie más haga escarnio de lo que a ella le estaba pasando, porque en la antigüedad ser una mujer estéril era una maldición, no poder darle hijos a su marido. Esta mujer estaba sufriendo por dentro. Dice: no te burles de mí. Pero por ser solícita, por hacer reformas en su casa, Dios le concedió un hijo. Cuando hacemos reformas delante de Dios, en nuestra familia, en nuestro corazón, esas cosas que no se podían soltar en la presencia de Dios comienzan a soltarse. Esas cosas que no se podían dar en la presencia de Dios se comienzan a dar. Esas puertas que estaban mantenidas cerradas por años, cuando estás en la presencia de Dios, esas puertas se comienzan a abrir. Esas bendiciones que no se podían soltar por años en la presencia de Dios, esas bendiciones comienzan a venir sobre cada uno de nosotros. Cuando yo preparo un aposento para el Espíritu Santo, un aposento para Él. Yo no sé cómo te encuentras hoy, pero el Espíritu de Dios me dice que aquí hay muchos que necesitan hacer reformas en la familia, en sus vidas. Hacer reformas para que Él pueda venir de una vez. Ha sentido la presencia de Dios, ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero al irte de la iglesia, al pasar la semana, los días,
Has vuelto a sentir ese mismo vacío en tu corazón. Has vuelto a sentir esa misma angustia que cada vez te atrapa y te abraza y no te puedes soltar. Pero si tú tienes un aposento para Él, si tú eres un aposento para Él, yo puedo asegurarte que Él se va a quedar contigo.